Bienvenidos a nuestro podcast de Comunidad Creativa. Hola a todos, soy Luis Mibarra y estoy muy contento de tenerlos el día de hoy por acá con nosotros. Este es un podcast donde queremos hablar y tomar temas de relevancia para la iglesia de hoy en día. Vamos a hablar de liderazgo, Biblia, comunión, demás cosas y temas relacionados a esto. Y nuestra intención en esta serie es que puedas aplicar estos puntos que vamos a estar viendo en la vida de tu iglesia, buscando siempre una sanidad. Y bueno, independientemente del método que tú ocupes para hacer iglesia, las maneras o la cultura, creo que estas verdades son fundamentales dentro de la iglesia. Y bueno, quiero empezar con la gran base. Y es que regularmente creemos, cuando hablamos en base, hablamos de métodos, estrategias, cultura y estadísticas. Y no son malas cosas estas, realmente son muy buenas. Nos ayudan a definir una manera de hacer las cosas, las cuales es muy bueno en cuanto hablamos de planeación, en cuanto hablamos de muchas otras cosas. Sin embargo, creo que como iglesia, nuestra base no es cualquier cosa. La iglesia es un organismo vivo y estoy seguro que esto lo has escuchado más de una vez y no es mentira. La iglesia es un grupo de personas vivas que conforman una comunidad en fe. Entonces, tratar de cerrarla, tratar de hacer un círculo privado o que todo funcione perfecto a la perfección, realmente es muy optimista de tu parte. Los sistemas no son malos, pero a veces pueden acabar un poco de tu creatividad. Y bueno, quiero hablar más de estos temas y quiero justamente seguir hablando esto de la gran base que tomamos nosotros respecto a la manera de hacer iglesias. Y una vez más, los métodos, estrategias, estadísticas no son malas, son buenas para definir cosas. Sin embargo, creo firmemente que la mayor razón por la que Dios ha escogido bendecir a estas grandes iglesias y bendecidas iglesias es porque han sido serios en defender la verdad absoluta. Y esa verdad absoluta es la palabra de Dios. Creo que el propósito como iglesia es proclamar la palabra de Dios como verdad y aplicarla a la vida de las personas. Y eso no es una mentira, eso es nuestra gran base y nuestra gran verdad. Como lo mencioné hace un rato, somos un organismo vivo. Creo que tratarnos como una organización sistematizada sería un gran error. ¿Por qué? Vamos a ello. Primero, nuestro gran problema. El mundo ya no cree en esta verdad. Por años, la iglesia se acostumbró a que la gente conociera de la palabra de Dios. Bueno, soy mexicano y en nuestro contexto, la religión católica predomina en gran parte de nuestro territorio mexicano. Entonces, los católicos tienen la Biblia muy similar a la nuestra. Entonces, digamos que el contexto de Dios o el contexto de Biblia es bastante profundo. Sin embargo, las reglas de nuestras culturas han cambiado drásticamente. Y la Biblia ha dejado de ser respetada como fuente de autoridad dentro de nuestras culturas y dentro de nuestras conversaciones. Y aquí voy a tocar dos temas importantes. ¿Por qué por qué se ha dejado de lado la Biblia? Bueno, en gran medida esto es porque hemos dejado de predicarla en las iglesias. Dirás que es muy cierto. Y por otro lado, hemos dejado de hablar Biblia en nuestras conversaciones. Hace poco estaba estudiando a un comentario de Hebreos de MacArthur y mencionaba algo muy, muy cierto respecto a predicar al Cristo crucificado. Y él mencionaba, hay una iglesia que en su letrero decía, predicamos al Cristo crucificado. Y sí, cada domingo predicaban al Cristo crucificado. Pero digamos que la cultura empezó a consumir a la iglesia. Y de repente solamente era y predicamos a Cristo y dejamos a un lado la importancia de la crucifixión. Y de repente fue y predicamos. Ya ni siquiera predicamos a Cristo. Y creo que como iglesia debemos ser pioneros dentro de nuestra cultura y no dejar que la cultura nos absorba. Creo que hace una muy buena comparación Andrés Speaker respecto a esto.
no recuerdo si es Andrés Speaker, lo escuché de él, pero lo cito a él porque de él lo escuché. Menciona que debemos ser una iglesia relevante, es aquella iglesia que vibra o está a los mismos decibeles de la cultura. Y esto es muy distinto a que seas consumido por la cultura. Y ahí te va, ¿no? Él ponía el ejemplo de una ballena blue, que es la ballena más solitaria en el mundo. Esta ballena emite sondas de audio. Las ballenas se comunican por este método de un tipo de um, sub audios, no sé cómo llamarlo exactamente. Um, el punto es que esta ballena blue, digamos que se comunica en una frecuencia distinta a las demás ballenas del mundo. Por lo tanto, esta ballena no puede comunicarse con las ballenas. Y creo que eso nos pasa a la iglesia cuando no es una iglesia relevante a su cultura. Significa que por más que tú intentes hacer las cosas, no vas a poder alcanzar a la cultura. Ser relevante es vibrar a las mismas frecuencias que la cultura, más no ser absorbida por la cultura. Y bueno, creo que aquí surgen varias cosas muy importantes. Ah, Primero, como iglesia tenemos que resistir la tentación de transgredir la verdad. Y es que es muy fácil diluir las verdades bíblicas. Te voy a ser sincero, si la Biblia fuera clara, no necesitaríamos tantos comentarios y tantas interpretaciones y hermenéutica y exégesis. No las necesitaríamos si la Biblia fuera tan clara. Sin embargo, la Biblia fue escrita con varias voces, varios autores en diversas épocas y diversos contextos. Y esto es muy importante, pues si no hacemos un correcto estudio de la palabra de Dios en nuestras iglesias y en nuestra manera personal cuando hablamos Biblia, digamos que somos tentados a diluir la verdad. Y es que esto es muy común dentro de las iglesias. Resulta que hay gente influyente a la que vamos a querer complacer. Habrá inteligentes teólogos a los que vas a querer impresionar. Habrá algunos conservadores con los que vas a querer discutir. Y puedes incluso estar de acuerdo con muchas cosas, pero digamos que su postura de ellos te molesta, te disgusta. Entonces quieres definitivamente a discutir, ¿no? Y tienes que resistir esta tentación de transgredir la verdad por agradar a unos. Una vez más, vibrar a la misma frecuencia de tu cultura no significa transgredir la verdad. Significa llevarles la verdad hasta sus asientos y es muy distinto a que tú diluyas la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. La Biblia habla de esto. Entonces, ¿por qué queremos diluir la palabra cuando la palabra es la que habla acerca de Jesús? Sin embargo, aquí quiero poner un punto bien específico. La Biblia no es Dios. Y es algo bien importante como iglesia. La Biblia sí es nuestra pauta y sí es lo que Dios ha dicho a nuestras culturas y sigue siendo vigente. Claro que sí, pero la Biblia no es Dios. Entonces, am, lo preguntábamos hace poco en la escuela. Bueno, esa era mi duda, ¿no? Respecto a hermenéutica y estudios de interpretaciones bíblicas. Me preguntaba yo como, bueno, ¿cómo estoy seguro de mi interpretación es buena si está siendo nublada por mi cosmovisión y si ha sido, bueno, digamos que detrás de mí pues hay toda una previa cultura, ¿no? Que me ha llevado hasta este punto. ¿Y quién me dice que no estoy errando en interpretar una porción bíblica, ¿no? Creo que la respuesta a esto más clara y más específica y más bonita es, hey, Dios, el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo te guíe, nos guíe para poder interpretar mejor. Y por eso lo decía, no, la Biblia no es Dios. Entonces, ve al Padre, ora al Padre y dile, ok, Padre, dame iluminación para poder comprender estos textos bíblicos. Quita de mí toda venda, quita de mí toda cosmovisión que se interponga entre tu palabra y tu verdad. Y tráeme tu verdad. Y bueno, cuando tú comentas algo que es verdad, siempre vas a tener oposición y tienes que prepararte para enfrentarla. El pensamiento popular de, hey, puedes creer lo que quieras creer, pero no tienes que imponérmelo, es muy común hoy en día. Hey, piensa lo que quieras, cree lo que quieras, pero no me lo vengas a imponer, es sumamente común. Entonces, digamos que hay muy poca tolerancia, ¿no? Entonces decir que Jesús es el único camino al cielo,
digamos que no le gusta a la gente. Sí, todos son bienvenidos, no importa tu cultura, no importa tu contexto. Si tú aceptas a Jesús como tu Salvador, eres salvo. Entonces, sí, todos son bienvenidos, pero solo hay un camino y es Jesús. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesús. Entonces, definitivamente vamos a encontrar oposición en las calles, en la cultura. Pero Dios promete bendecir a la iglesia. Y entonces la promesa está si tú proclamas la verdad. Entonces enseña la verdad. No lo hacen muchos. La gente va a la iglesia buscando alimento que comer. Tenemos que ser nosotros quienes ofrezcamos ese alimento. El mundo le puede ofrecer mil cosas a las personas, pero nosotros debemos estar atentos para enseñar la verdad sobre todas las cosas. Y la mejor manera de enseñar la verdad es la proclamación de la palabra de Dios, la predicación. Regularmente la predicación es lo último que esperas en un servicio. Creo que la iglesia de hoy en día ha perfeccionado bastante temas como de la liturgia, ¿no? La liturgia es el método de cómo haces un servicio. Hemos desarrollado sistemas que nos ayudan visualmente, música, alabanza, se ha desarrollado y ha evolucionado muy bien. Sin embargo, la predicación la solemos dejar de lado. Y no quiero venir a hablar de, hey, tienes que predicar expositivamente, temáticamente, sí o sí, o no, o estás predicando mal. No. Tú conoces tu objetivo de tu iglesia y ese es otro tema que luego vamos a tocar. ¿Cuál es tu objetivo? Tú conoces bien tu objetivo. Y si no sabes cuál es tu objetivo, te invito a que el próximo podcast que vamos a grabar es acerca de los objetivos. Tú conoces tu objetivo, es lo que iba. Entonces, si tu objetivo es proclamar la palabra de Dios como verdad, entonces tienes que hacerlo a través de la predicación. Y independientemente de tu método favorito, te invito a que reflexiones sobre ese método y si realmente está cumpliendo el objetivo que tú buscas. Creo que lo fundamental aquí es acercar la verdad de Dios a la gente. Al final del día, D.P. Schaffer comenta esto: las escrituras son lo único que sabes que son verdad, así que úsalas en tu predicación. De todo lo que podemos hablar en realidad no sabemos nada. Hay métodos, mil maneras, historias que no son malas. Una vez vuelvo a lo que dije al inicio, los métodos no son malos, pero lo único que realmente sabemos que es verdad es la Biblia. Así que úsala. Esa es mi recomendación del día de hoy, usa la Biblia. Y bueno, creo que el tema de aplicar a las vidas de las personas se queda para el tema de objetivos, que es como la siguiente parte de la introducción o de la base como iglesia. Este es nuestro primer podcast, que es la Biblia es nuestra base. Dentro de métodos, dentro de maneras, dentro de estilos, la Biblia es nuestra base. 1 Corintios 9:16 dice: cuando predico el evangelio no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el evangelio. Esto es una porción de Pablo hablando. Y se me hace muy curiosa esa parte, ¿no? De, hey, es nuestra manera de compartir el evangelio es a través de la proclamación del evangelio. Y no solamente desde el púlpito. Quizá tú que me escuchas no eres pastor o no eres de los que predica cada domingo. Hey, pero quizá no te toca predicar en el púlpito, stage, escenario, como le quieras poner. Pero puedes predicarlo en tus conversaciones a diario. Ahí también puedes proclamar el evangelio. Entonces, te invito a que reflexiones sobre esto, que nuestro propósito como iglesia es proclamar la palabra de Dios como verdad. Y bueno, la siguiente semana estaremos aplicándola a las vidas de las personas, según nuestros objetivos. Así que si te ha gustado este podcast, si te gustó eso que hablamos, te invito a que reflexionemos, que en Instagram puedes encontrarme como @luismibarra, y si tienes preguntas, házmelas. Si no estás a favor, hey, no te preocupes, puedes preguntarme, dime, hey, ¿dónde sacaste esto? Hey, no estoy a favor. Adelante, es un espacio abierto donde te invito a que compartas tus opiniones. Dios te bendiga grandemente. Me despido. Esto es Comunidad Creativa.